Ok. Entonces voy a empezar a grabar así un poco, no repetimos y queda ya grabado, porque hay personas que me avisaron también, ¿qué tal Andrea? No nos pudimos ver, pero bueno, fue un verano medio extraño. El tema es que hay varias personas que están sin luz también. Entonces, eso hay que tenerlo, digamos, bueno, les comento, y por eso, para que quede grabado también un poco cómo es para los que no cursaron conmigo el año pasado, cómo más o menos vamos a usar la misma dinámica, ¿no? O sea, en lo posible, digamos, salvo que tengan algún tipo de problema, yo prefiero que las cámaras queden encendidas, no el audio, porque somos muchos y los ruidos por ahí que empieza a haber de las casas normales, digamos, familias, etcétera, a veces interrumpen. Pero siempre, digamos, el feedback yo lo hago, entonces hay que, si veo caras es más posible de que si veo una cámara con un nombre, o sea, una cosa cerrada. Y eso por un lado, porque veía algunas personas que tenían como, estaban preocupadas, que íbamos a ser muchos, etcétera, etcétera. Siempre, digamos, la parte teórica en esta modalidad, digamos, está bueno. Después van a tener una práctica presencial una vez al mes, no una vez al mes, una vez cada 2 meses, y después van a tener esas juntadas de los viernes optativas. Entonces va a haber muchas posibilidades de poder, digamos, intercambiar y preguntar. Siempre les digo también que dentro de lo posible, si pueden armarse un grupo entre ustedes, también ármense un grupo entre ustedes para que estén en conexión y se pasan material. Generalmente yo trato de siempre pasar un material, digamos, de bibliografías o apuntes, paso mucho apunte, y que se los comparto en el, digamos, para que lo tengan escrito en el campus. O sea, todo lo vamos a subir al campus. Lo que les decía también es que yo trato también que tengan la clase, no bien se descarga en el Zoom, se las comparto por el WhatsApp para que ustedes la tengan, ¿no? Porque hay personas que la quieren tener enseguida. ¿Por qué? Porque pasa una cosa, que a veces son clases de 2 horas que son pesadas, entonces como hay que subirlas al YouTube y después del YouTube subirlas a, digamos, a campus, por ahí se tarda un par de días. Yo soy de subirla rápido porque tengo otras clases, entonces trato de que eso lo tengan rápido ustedes, ¿sí? El material. Así que van a tener, digamos, la posibilidad, digamos, de tener todo ahí. En el campus, los que han entrado, yo ya les subí el video de gloso, que es el tema que vamos a ver todo el mes, ¿sí? Todo el mes vamos a ver glosodiagnosis, así que vamos a ver bastantes lenguas. Que ya, digamos, es un video que está todo el material ahí, ¿sí? Después, ya les digo, voy a ir subiéndoles todo lo que es en apuntes, para que ustedes también tengan lectura, ¿sí? Porque a veces un video más, vamos a hacer diferentes ejercicios, o sea, vamos dentro de lo posible a que sea una clase más dinámica. De que les compartieron ¿cómo se llama? Rubén subió un par de audios, ¿sí? Subió un par de audios o videos, creo, con las diferentes, con alguna información, como para meterlos en tema, ¿sí? De lo que sería glosodiagnosis.
Ernesto, te voy a silenciar. Traten ustedes de silenciarse, ¿sí? Así no hay interferencia. Apaguen los micrófonos, como dice Ana. Tengan el video abierto, así los veo. Así puedo preguntarles también, ¿sí? ¿Alguna pregunta tienen que necesiten? ¿Alguna duda? No. Entonces, vamos a arrancar. Todo lo que sería, ¿no?, glosodiagnosis en sí, que sería el diagnóstico por la lengua, es una de las formas que nosotros vamos, digamos, a utilizar en, siempre a posteriori, ¿sí?, nunca antes de ver a un paciente, ¿no? O sea, nosotros a través de, vamos a usar como, para poder hacer bien el diagnóstico, que es lo más difícil en medicina china, vamos a utilizar tanto glosodiagnosis como los pulsos también, ¿sí? Entonces, eso sería en donde nosotros nos vamos a apoyar para hacer un diagnóstico. O sea, la lengua a nosotros nos da, digamos, a través de la lengua nosotros podemos ver cómo está el ki, cómo está la sangre, cómo está el estado general del paciente, y corroborar ese diagnóstico que nosotros presumimos que hay, digamos, en cuanto a lo que tomamos, ¿no?, cuando hacemos la anamnesis, ¿no? O sea, cuando hacemos las preguntas y cuando lo vimos. Se hace siempre al final, no se hace al principio, obviamente, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos que tratar de que eso que nosotros estamos viendo que sucede, lo corroboramos a través del estudio de la lengua. Entonces, la lengua, digamos, es un microsistema. Nosotros estamos, o sea, así como hay microsistemas, quiere decir que se representa el todo en algo, o sea, lo macro se representa en lo micro, ¿no? O sea, nosotros podemos tener como microsistemas acro, por ejemplo, que es en las manos, o sea, todo el cuerpo humano que se representa en las manos, o también en los pies, como reflexología, ¿sí?, que se representa todos los órganos a través, o aurículo. Entonces hay algunos, digamos, microsistemas que se usan ya como terapias solas, ¿no?, y otras que nos ayudan al diagnóstico, ¿no? O sea, como es glosodiagnosis, ¿no? O sea, hay algunos que simplemente son ya terapias, ¿no? O sea, que se pueden usar terapéuticamente como acro, como aurículo, como reflexología, ¿no? O sea, y otros que se utilizan, digamos, como diagnóstico, ¿sí? Nosotros, digamos, vamos a ver al principio lo que sería una lengua normal, ¿sí?, lo que nosotros llamamos como lengua normal, la lengua que nos indica que esa persona está dentro de todo saludable, ¿sí? O sea, tenemos que partir de la base de lo que es una lengua normal para después empezar a ver lo patológico de la lengua. Y vamos, ya les digo, a tener todo el mes para poder hacer un buen, digamos, estudio de glosodiagnosis. Entonces, ¿por qué la lengua? O sea, la lengua, ustedes, si recuerdan, ¿no?, cuando estudiaron los meridianos, ustedes saben que siempre hay ramas internas y ramas externas, en donde externamente están los puntos de acupuntura, digamos, y internamente la rama de meridiano que va hacia donde nace, hacia los órganos, digamos, que tiene, del cual le pertenece ese meridiano, ¿no? O sea, tanto pulmón, el riñón. Pero, digamos, más allá de eso, vieron que los meridianos, inclusive internamente, es como una gran red, entonces se cruzan entre sí. Y absolutamente todos los 12 meridianos, de pulmón, riñón, corazón,
intestinos, o sea, tanto yin como yang, tienen una rama que va hacia la lengua, ¿no? Hay una rama que toca la lengua. Entonces, nosotros vamos a tener topográficamente, se va a representar en la lengua todos los meridianos, todos los órganos de los meridianos, tanto yin como yang. Entonces, primero que nada les voy a mostrar, a ver que voy primero a abrir, saco y compartir pantalla, y aquí estamos. Nosotros vemos, digamos, topográficamente, la topografía de la lengua, que dentro de la lengua nosotros vamos a ver la zona que está bien detrás, o sea, la base, ¿no? Vamos a tener todo lo que es el yao inferior, porque podríamos, digamos, a la vez representar la lengua dentro de los tres hogares, lo que serían los tres yao, yao inferior, medio y superior, y saben que los yaos, o sea, los tres sanyaos, o lo que sería el triple recalentador, es una función, y es una función de los órganos, ¿no? Es la función, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de cuál es la función de los tres sanyao? O el triple recalentador. ¿Se acuerda alguno? Andrea, ¿te acordás? Ahí está. Es una función, Sanjiao, es una función. Era como al superior una bruma, una suave bruma. Yao medio es como el caldero y el inferior es como el drenaje. Sería. El drenaje y el calor. O sea, la función fundamental es con los líquidos y con el movimiento, ¿sí? O sea, los tres sanyaos tienen que ver con los órganos internos dentro de su ubicación, ¿no? O sea, nosotros tenemos el yao inferior, que es la zona del riñón, la vejiga, los intestinos, que por un lado es de desecho, y por otro lado es donde se empieza a gestar un calor para que el yao medio, que es la parte digestiva y de metabolización, empiece ese caldero a burbujear y a generar también ese calor hacia arriba como bruma, como explicabas, que va al pulmón y al corazón. Entonces, el yao medio, digamos, hay algunos autores que el yao medio lo relacionan, o sea, lo que es triple recalentador medio, solamente al vaso y al estómago, ¿sí? Y ubican también a la vesícula biliar. Otros, digamos, solamente a los intestinos, al estómago y al vaso. Y en el yao inferior ubican a el hígado. Algunos al hígado lo ponen también en el yao medio porque tiene, si nosotros lógicamente pensamos, la parte del hígado y la vesícula biliar intervienen en el proceso digestivo, ¿sí? Entonces, también yo les digo esto para que ustedes vean, ¿no?, en dónde va a estar ubicado el hígado. Aparte el hígado y el riñón tienen, y se habla como si tuvieran un mismo origen, ¿sí? Entonces, dentro de la medicina china los equiparan como si fueran, digamos, tienen como si tuvieran el mismo origen. Tienen una relación, tanto el hígado con la sangre como el riñón, también porque es gran formador de sangre a través de la médula, ¿no? Y el hígado le almacena la sangre. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, podemos dividir esa lengua en los tres yaos, como dijimos, yao inferior, medio y yao superior, pulmón, corazón, y más allá de eso vamos a tener la zona bien detrás de la base, donde va a estar el riñón, la vejiga y los intestinos. La zona central le va a corresponder al estómago y al vaso.
Las zonas que son, digamos, laterales, los laterales de la lengua, van a ser de la madera, hígado y vesícula biliar. ¿Sí? Después vamos a ver que por ahí al hígado se lo ubica en la izquierda, a la vesícula biliar en la derecha, pero nosotros vamos a tomar como la zona, digamos, de los laterales como hígado, ¿sí? Hígado o vesícula, o sea, como sea madera, ¿sí? Y después, en la punta, vamos a tener el corazón, y por detrás de la punta, enseguidita, detrás de la punta, el pulmón, ¿no? Eso sería la topografía de la lengua. Y esto a nosotros nos va a dar que de acuerdo, así que una lengua es, por ejemplo, patológica, lo vamos a ver por ahí expresado en alguna de las partes de de la lengua, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros decimos que el color rojo el rojo es fuego, y vemos que hay rojo en los laterales, vamos a decir, oh, bueno, ahí hay alguna cosa hepática dando vuelta, ¿sí? O si vemos mucha saburra en una sola parte de la lengua, patológicamente en el centro, por ejemplo, vamos a decir, oh, el vaso y el estómago, o sea, como para ubicarnos, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener bien claro. ¿Cuál es la topografía de la lengua? ¿Qué órganos están dentro? O sea, ¿cómo se ubican los órganos dentro de la lengua? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ustedes vayan diciéndome si hay algo que no entienden. ¿No? Bien. Entonces, voy a dejar ahí de compartir. Seguimos. Digamos, cuando empezamos a ver la lengua, nosotros tenemos que pensar ¿por qué la lengua? ¿No? Porque la lengua, digamos, es un órgano que tiene tres funciones principales. Es un músculo, por un lado, que nos ayuda a hablar, nos ayuda a comer, ayuda a percibir los sabores, ¿sí? Generalmente las sensaciones básicas de dulce, agrio, salado y amargo, lo vamos a percibir a través de la lengua, a través de esas papilas, ¿no? Que las papilas son esas elevaciones que hay en la lengua, ¿sí? Y esas papilas pueden ser, que son las papilas linguales o gustativas, y que son como receptores del gusto, ¿sí? Hay varios tipos de papilas. Tenemos las filiformes, las fungiformes, que van a tener diferentes, esas son las que más se utilizan en medicina china, ¿sí? Porque tienen las filiformes, por ejemplo, tiene una función más de limpieza, más mecánica, y generalmente se reparten en toda la lengua, ¿sí? Y las fungiformes se localizan en los bordes de la lengua, ¿sí? Cada una va a tener, por ejemplo, las filiformes, más relación con los sabores ácidos, y las fungiformes con los gustos dulces y ácidos, ¿sí? Después tenemos otras que son las calciformes, que tienen que ver con esa B lingual que se forma en la lengua, y como un vértice así, digamos, o sea, se ubican en forma, digamos, de vértice, ¿no? Y las foliadas que tienen son de menos cantidad, ¿no? O sea, las filiformes y las fungiformes generalmente son como se reparten en toda la lengua, a veces se pueden transformar como si fueran puntos rojos, ¿no? En condiciones patológicas, que eso es lo que a nosotros nos va a interesar, ¿sí? Si de golpe hay puntos rojos, esos puntos rojos que se ven a veces cuando hay demasiado calor en una lengua, nos habla, ¿sí? Esos son las fungiformes, de que hay alguna patología a nivel de calor, y las filiformes son las encargadas de generar la saburra. Por eso tienen esa función mecánica de limpieza. La saburra, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos de qué órgano? ¿Quién es el que forma la saburra? A ver si alguno me puede decir cuál es el órgano encargado de El generar la estómago. saburra. Exacto. O sea, que una saburra
digamos, normal es necesaria. ¿Por qué? Porque hay un buen funcionamiento digestivo si hay saburra, ¿sí? Saburra normal es la saburra fina y la saburra ligeramente blanca, ¿sí? Ya después vamos a ver cuáles son las saburras que son más patológicas. Les digo porque muchas veces vienen a la consulta personas que siempre dicen, ay, yo me levanto a la mañana y me saco la saburra con esos cepillos, ¿no? O sea, hay que ver ahí, ¿no? Porque para nosotros ver la saburra nos habla también de si hay algo patológico o no, ¿sí? Entonces, está bueno, ¿no? O sea, de que nosotros le digamos eso, mirá, si venís a la consulta, trata de no estar pasándote, digamos, muy... Igual hay saburras que son terriblemente enraizadas y que es muy difícil de sacar, ¿no? Entonces, a ver, acá hay algo en edad. Apaguen sus micrófonos. Ah, ok. Entonces, seguimos. En general la lengua, por otro lado nosotros, para nosotros, es el brote del corazón, ¿no? O sea, la lengua es el brote del corazón. La lengua, ¿sí? Que la lengua tiene que ver con, digamos, con el corazón directamente, porque acuérdense que una de las, digamos, del fuego, ¿no? De lo que sería el fuego. Ahí hay un micrófono extraño. Esperen que voy a silenciar a todos. Ahí estamos. ¿Se acuerdan del fuego, no? O sea, que el fuego está el corazón, ¿no? ¿Y qué órgano, o sea, con qué sentido también lo relacionamos al corazón? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? Al fuego. ¿Con qué sentido? Con el habla, ¿sí? Es el verbo, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando vieron los 5 elementos, en donde el fuego está, digamos, relacionado con el Sanjá, el maestro corazón, el corazón, intestino delgado, ¿no? Eso sería el elemento fuego. Y el órgano, digamos, sensorial, es la lengua, no la boca. La boca no, es la lengua. Y la boca está relacionada más con el estómago, ¿no? Y la lengua es el verbo, es lo que a nosotros inclusive nos relaciona con lo más alto en cierta forma, ¿no? Porque es lo que nos relaciona también a través al corazón, que el corazón es el yen, ¿no? Es el espíritu, es el verbo, el habla. Entonces, para nosotros es algo muy importante la lengua. Hay muchos trabajos que se hacen a través de Qigong, por ejemplo, de Qigong, si alguien conoce, es la parte dentro de la medicina china que se puede relacionar más con lo físico, que la lengua, a la vez, al estar relacionada con el corazón, está relacionada con la mente, y está relacionada también con el espíritu. Y hay ejercicios de prevención, por ejemplo, para muchas enfermedades cognitivas, que se trabaja la lengua, casualmente. En Qigong, por ejemplo, se trabaja la lengua uniendo los meridianos Dumai y Renmai a través de la boca, llevando la lengua al paladar superior detrás de los dientes, ¿no? Entonces ahí unimos bien los dos grandes meridianos, Renmai y Dumai. Fíjense que en la mayoría, y miren, la punta de la lengua es el corazón. Entonces lo unimos, y nosotros queremos relajarnos, si nosotros queremos realmente que el paciente se relaje, o nosotros mismos estamos alterados y nos sentimos, necesitamos relajarnos, ¿qué hacemos? Tratamos de relajar la lengua y la llevamos al paladar superior, la punta solamente, detrás de los dientes. Ahí se unen los dos grandes meridianos Renmai y Dumai y se forma una microcirculación, porque se unen esos dos meridianos en la boca. Uno termina acá abajo y el otro termina acá.
Con la lengua unimos esos dos grandes meridianos y en la medida en que nos vamos relajando vamos a generar saliva. Esa saliva que se forma en la boca nos da, digamos, la seguridad de que nos estamos relajando. Por eso hay muchas escuelas de Qigong que utilizan también la saliva como algo que nutre, esa saliva que se forma en la práctica, o que se forma, digamos, cuando uno se está relajado. Si una persona empieza como a segregar saliva y a relajar la lengua, fíjense que todos los meridianos confluyen en la lengua. Va a estar relajando todo el cuerpo, indirectamente. Entonces, fíjense qué polenta, ¿no?, que tiene la lengua. Entonces, eso es, o sea, es algo que les agrego. Yo soy instructora de Qigong aparte, pero porque trabajo mucho con esto, ¿no? O sea, el tema de la lengua es muy importante y hay estudios que se empezaron a hacer de trabajos para enfermedades cognitivas en Estados Unidos, etcétera, ¿no? O sea que se empezaron a descubrir algo que los chinos ya lo tenían hace muchos años, ¿no? Porque el Qigong tiene 4000 años. Entonces, como les decía, ¿por qué para nosotros es tan importante, ¿no?, la lengua? Y todos los meridianos, todos los colaterales Luo también convergen en la lengua, ¿sí? Entonces, le van a manifestar a la lengua todo el estado de todos los órganos. Ahí se va a ver, ¿sí? Entonces, como les decía al principio, la topografía de la lengua, nosotros vamos a ver cómo está el resto de los órganos, ¿no?, de acuerdo a las diferentes manifestaciones. Cosas a tener en cuenta para ver una lengua, ¿sí? Para ver una lengua, porque, digamos, vamos a tener que pedirle al paciente que nos muestre su lengua, ¿sí? Por un lado, la iluminación. La iluminación tiene que ser, en lo posible, luz natural, para que nosotros podamos ver bien, digamos, el color del cuerpo de la lengua, el color de la saburra, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces es mucho mejor con una luz natural. En el caso, o sea, que yo no me pueda llevar a la persona a una ventana o lo que sea, o es de noche, lo que necesitamos es una luz potente para examinar bien a la lengua, ¿sí? Si no tenemos otra posibilidad, ¿sí? Una luz fuerte es preferible a una luz débil, ¿sí? Porque no se ve bien. Otra es la extensión, digamos, del tiempo cuando le pido a la persona que saque la lengua. No tiene que pasar más de 20 segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lengua tiende a enrojecerse, sobre todo en la punta. Si yo veo que no llegué a ver, digamos, todo lo que hay que observar de la lengua, que yo ya después les voy a decir que se van a tener que hacer como digamos, unos ítems para no dejar nada de lado, ¿no? O sea, para ver, pues al principio uno manda, digamos, a ver, esperen que están mandando un mensaje. Yo les voy a pedir en lo posible que es algo muy, ahí. Eso. Avísenme, ¿sí? Porque mi pantalla es chica, ¿sí? No es mucho. Si hay personas que por ahí están queriendo entrar o lo que sea. Bueno, hay veces que me lo muestran, hay veces que no, ¿sí? Entonces, en lo posible eso, avísenme si hay alguien que quiere entrar. Si mandan acá, porque yo no puedo estar, la verdad que si no me empiezo a dispersar mucho. Entonces, vuelvo. En lo posible hay que decirle a la persona que, o sea, que no dejar que la lengua esté más de 20 segundos. Si yo no llegué a ver,
digamos, toda la lengua en ese momento, le digo que la vuelva a entrar. Y después la vuelva a sacar otra vez, tantas veces como para mí sea necesaria. ¿Sí? El tema es que no la deje la lengua mucho tiempo fuera de la boca, porque se va a empezar a poner roja. Y entonces ahí ya no me sirve. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema con que saque la lengua y que no dé, digamos, no la saque con fuerza. O sea, que lo saque de la lengua lo más, o sea, que no haga fuerza cuando saque la lengua. Tampoco que no que la saque, porque hay personas que, no, o sea, que tienen como pudor en mostrar la lengua. ¿Sí? Entonces, enseguida dicen, ay, me tomé un mate recién, o no sé, tienen como cierto pudor en sacar la lengua. Entonces se le dice, no importa, ya sabemos que si ya nos está diciendo que tomó mate, va a sacar una lengua que va a estar verde. No sé, porque esa es otra de las cosas que después hay que preguntar, ¿no? O hay que tratar de decirle. Que la saque y que la extienda, pero que no haga fuerza cuando saque la lengua, porque también cambia el color, si hago fuerza, y cambia no solamente el color, la forma. Puede tener una persona una lengua hinchada, que ya van a ver que es patológica, que tiene que ver con una acumulación de humedad, y cuando la estira, que la saca con fuerza, la lengua se va en punta. Entonces, eso que es hinchado, no lo vemos. ¿Sí? Entonces hay que decirle que saque la lengua, pero que no haga fuerza para sacarla, que no le extienda la lengua. Pero que la saque, ¿no? Después, otra de las cosas a tener en cuenta es los medicamentos. Uno generalmente cuando toma la anamnesis, ya van a ver, le pregunta el nombre, la edad, si vive con alguien, si tuvo hijos, si no tuvo hijos, etcétera, etcétera, el motivo de la consulta, pero lo que hay que preguntar también es si toma algún medicamento. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que también enmascaran, digamos, la patología que está subyacente. ¿Por qué? Por ejemplo, los antibióticos lo que generalmente pasa es que dañan el yin, sobre todo el yin de estómago. Entonces vamos a tener una lengua que va a estar por ahí pelada y roja, y esa persona no tiene insuficiencia de yin de estómago, sino que es causada, digamos, por los antibióticos que tomó. Pónganle que, por ejemplo, tomo antibióticos 2, 3, 4 días y el efecto por ahí me puede llegar a durar 2 semanas. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta. A veces dicen, sí, tomantes antibióticos, así, entonces eso lo tengo que tener en cuenta. Generalmente, lo que sucede es que va a haber, digamos, si hay una insuficiencia de yin de estómago, por ejemplo, puede estar rojo y pelado o puede estar con parches de saburra. ¿Sí? La saburra se exfolia, o sea, se queda por pedacitos. ¿Sí? Hay en pedacitos distintos de la lengua. Y eso es por los antibióticos, porque dañan el yin de estómago. Y generalmente el diagnóstico que vamos a hacer ahí no va a ser muy confiable. Entonces nos vamos a tener, si viene una persona así, vamos a tener que basarnos sobre todo en los pulsos, o si todavía no estoy ducha con los pulsos, con el interrogatorio. ¿Sí? Los antiinflamatorios, por ejemplo, también generan una lengua con puntos rojos, ¿sí? Hacen, por otro lado, que la lengua por ahí esté más delgada. Sobre todo cuando usan antiinflamatorios durante muchos años, ¿sí? Los broncodilatadores también generan una punta roja en la lengua, o sea, la lengua va a estar con una punta roja, sobre todo cuando hay un uso prolongado, ¿sí? Los corticoides también, los corticoides lo que hacen es acúmulo de líquidos, entonces va a haber una lengua hinchada, ¿sí? Y roja inclusive. Entonces, y los corticoides son una de las medicaciones
más tóxicas en un punto, que duran, que son más longevas en que se vaya el efecto, ¿sí? Pueden pasar, no sé, más de un mes y todavía verse, ¿no? Haber dejado de tomar corticoides hace un mes y todavía verse en la lengua el efecto, ¿sí? Los diuréticos obviamente que van a estar, digamos, un poco, o sea, dañando los fluidos corporales. Entonces, si se dañan los fluidos, ¿cuál de las energías se va a dañar? A ver, ¿qué me puede decir cuál energía se va a dañar si dañan los fluidos? La energía yin. Exacto, van a dañar al yin. Bien, Daniel. Entonces, ahí va a estar el problema, ¿no? O sea, los diuréticos van a dañar el yin porque van a dañar los fluidos. Nos vamos a encontrar con la lengua seca, con la lengua roja, ¿sí? Otra de las cosas también son las medicaciones, por ejemplo, para enfermedades tipo, esas enfermedades más graves, como cáncer, por ejemplo, que usen drogas, digamos, muy heavy, eso también va a enmascarar un poco el diagnóstico por lengua. Entonces ahí vamos a tener que utilizar, por otro lado, si viene un paciente que está digamos, haciendo, por ejemplo, un tratamiento de quimio, de lo que sea, ¿no? Y una pregunta, profe. Y los Sí, retrovirales, por ejemplo, los retrovirales, ¿no? Una persona con VIH, también dañaría el tema de generalmente cuando son los medicamentos en general, como uno, digamos, al consumir, siempre vas a estar, digamos, enmascarando en un punto, ¿sí? Entonces, ahí vas a tener que basarte en otra cosa, ¿sí? Siempre que uno tome un medicamento durante un tiempo prolongado, va a estar, digamos, Y, dañando. por ejemplo, una persona mayor, las personas mayores ya toman muchísimos medicamentos, o sea que este tipo de diagnóstico no lo vamos a poder utilizar con ellos. No, no, lo que pasa que lo haces igual, pero igual, a ver, una persona mayor, una persona de 70 para arriba, ¿no? Que ya vas a ver que va a haber varios órganos que van a estar disfuncionando ya de por sí. Entonces, las personas mayores generalmente vas a tener que estar ahí con el riñón, vas a tener que, ¿entendés? O sea, vas a estar trabajando ya teniendo en cuenta eso, ¿viste? Más allá de la lengua. Por eso el interrogatorio es muy importante, ¿no? Más allá de las patologías de base que hay, ¿no? O sea, se puede llegar a trabajar muy bien, ¿no? Igual. Así que en eso también. Y después ya les digo, después está el tema de los pulsos, que ahí también es muy acertado el diagnóstico. ¿Puedo hacer Eh, una pregunta? Decime, Ana. ¿Por qué enmascara el diagnóstico si igual es algo que le está, o sea, está sucediendo en su cuerpo? Si un medicamento, un corticoide me está afectando en el cuerpo, por ejemplo, el yin, también está indicando de que eso está sucediendo, de que tengo el yin que me está afectando, por ejemplo, los líquidos, entonces, de cierta forma, eso está sucediendo, más que... Sí, claro, eso está sucediendo, pero acordate que hay niveles, ¿no? O sea, hay niveles, digamos, vos podés tener que eso puede estar sucediendo en un nivel más externo, ¿entendés? No está, digamos, el órgano disfuncionando por eso. O sea, nosotros tenemos que diferenciar entre la manifestación y la raíz. Esa Claro. persona no va a venir a vos para que vos le tonifiques el chin. Lo vas a tener que tener en cuenta que eso está sucediendo, como vos decís, pero tenés que ver cuál es el motivo de la consulta, cuál es la raíz, cuál es la manifestación de esa raíz. Puede haber una raíz, una manifestación, puede haber varias raíces con una sola manifestación, puede haber muchas raíces y muchas manifestaciones. Entonces, acuérdense que nosotros vemos síndromes,
vemos Ok. síndromes, entonces no vemos enfermedades per se. Por eso es interesante, si pueden ir a las prácticas estas los viernes para ver comparado, porque una persona no te va a venir y te va a decir, vengo por insuficiencia de yin de estómago, ¿entendés? Vos lo que vas a tener en cuenta es que esa persona está consumiendo esa medicación, está generando esto, pero a la vez viene por ahí por un tema hepático, ¿entendés? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por otro lado, hay otra cosa, es que la lengua, si es una, por eso les decía, ahora vamos a ver lo que es una lengua normal. Una lengua cuando es patológica también es predictiva. ¿Qué quiere decir que es predictiva? Que de golpe, si no tratamos determinada cosa, se va a terminar sucediendo, va a terminar sucediendo. Por ahí esa persona viene y todavía esa manifestación no la tiene. Si sigue con el tiempo, pues uno ve en la lengua que puede desembocar en eso. ¿Ves? Eso también está piola, ¿sí? Y a la vez también nosotros vemos la evolución inversa, ¿no? O sea, así como uno puede ir mal, puede ir bien. También lo vamos a ver expresado en la lengua. Cuando una persona, por ejemplo, cambia algunos hábitos de alimento que no son muy recomendables para esa persona, digamos, porque eso tengan en cuenta también, que hay cosas que son buenas para uno y pésimas para otro. ¿Sí? Entonces, cada uno es un mundo. Entonces, cuando uno tiene esa, digamos, cuando uno ve, ¿no? O sea, que hay personas que cambian, por ejemplo, que vienen y uno ve que tienen insuficiencia de vaso, de yanqui de vaso, la lengua va a estar hinchada, va a estar por ahí mojada, va a estar media pálida, puede estar hasta con las placas de los dientes a los costados, ya vamos a ver, es una lengua típica de una insuficiencia de qi de vaso, de yanqui de vaso, va a tener frío, etcétera, etcétera, y uno le empieza a decir que cambie la alimentación, que no coma crudos, que no coma fríos, que no coma sobre todo frutas después del mediodía, que no coma muy tarde a la noche, etc. Y esa lengua se va a ir, digamos, se va a ir, digamos, normalizando. Y uno lo ve eso. ¿Sí? La ve a la persona que por ahí no tiene las placas dentales, ¿no? O sea, los costados. Entonces, así como puede ir en una involución, o sea, en una evolución negativa, puede ir en una evolución positiva. O sea, es igual que la pentacoordinación, ¿no? O sea, nosotros vemos que la pentacoordinación, un órgano es la raíz de un desequilibrio X, y desemboca en, por ejemplo, en el estómago, o sea, el hígado, no, también vamos con la pentacoordinación al revés. ¿Va así o va al revés? ¿Entiende? ¿No? Acuérdense que la pentacoordinación es algo vivo, no es algo estático, no son la estrella estática. Es en movimiento, ¿no? O sea, sabemos que si nosotros tenemos una insuficiencia de yang de vaso, a la larga va a dañar el yang de riñón. Si tenemos una insuficiencia de yin de estómago, a la larga va a ir una insuficiencia de yin de riñón. ¿Sí? Y si nosotros al revés vamos de golpe tratando vemos que viene una persona con insuficiencia de yang de riñón, después desembocamos en que de golpe vamos a tener que tonificar el vaso. ¿Se entiende? O sea, así como vamos en un sentido, vamos en el otro. ¿Sí? A veces es algo vivo, la pentacoordinación es algo vivo, no lo vean como algo estancado. ¿Sí? De ahí que es tan importante para nosotros juntar síntomas.
hacer como si fuéramos detectives privados, si a alguien le gustan las novelas de detectives que tengo que ver, ¿verdad? Juntar síntomas, ¿sí? Cuando nosotros nos paramos en la consulta con la persona. Nos ubicamos en un órgano y ahí empezamos a indagar, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el tema de los medicamentos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando viene la persona es decirle en lo posible que trate de no consumir mate, café, té, antes justo de la consulta, porque eso también nos va a dar un color en la lengua. No sé, hay caramelos, ¿no?, que tiñen la lengua, el mate, como les decía, la pone verde. Determinado, si esa persona también, por ejemplo, comió con el tiempo, o sea, tiene una alimentación, por ejemplo, con muchos picantes, también se ve en la lengua, ¿sí? Que no llega a ser patológico, ¿se entiende? No llega a ser el órgano, sino que se ve expresado, o sea, nos vemos ahí, ¿no? Entonces, esa persona también vamos a ver que va a tener una lengua por ahí con una sabor amarilla. Igual que ahí sí, los que son, por ejemplo, grandes fumadores, no vamos a tener una lengua con una saburra por ahí hasta chamuscada, ¿sí? Y seca, porque el tabaco seca. Entonces, es una de... Eso también hay que preguntar, ¿fuma? ¿Sí? Porque por ahí vemos una lengua seca, y decimos, pero es una persona que se fuma un atado por día. Ah, bueno, ahí está la cosa. Obviamente que ahí eso también está sucediendo, Ana, eso también está ahí presente, y por ahí tiene patologías de una persona fumadora, ¿entendés? Pero eso, ¿a dónde daña? ¿Al estómago? ¿A dónde daña? ¿Al pulmón? ¿A dónde? ¿Entendés? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Lo que pasa es que eso, como no lo podemos ver en la lengua, entonces quedamos ahí que, bueno, esta persona tiene este tipo de lengua porque está fumando. Si por ahí deja de fumar, la lengua se va a acomodar un poco más, ¿sí? ¿Pregunta? Bien. Entonces, todo, o sea, todos los tipos de alimentos, por ejemplo, encurtidos, o sea, que son de una naturaleza un poco yam, digamos, la pimienta de cayena, el curry, bueno, el curry de por sí tiñe la lengua de amarillo total, ¿no? El tema es que van a tender a enrojecer la lengua, pero durante un periodo muy corto, ¿sí? Después del consumo. Entonces, si de golpe esa persona se comió un arroz con curry y viene a la hora, ahí vamos a ver una lengua que, digamos, no nos va o sea, vamos a ver eso, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero el tema es cuando consumen medicamentos durante mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ya les dije, ¿no? Los antibióticos en general en la lengua aparecen, digamos, 2 o 3 días después de la administración. Y persisten, digamos, el efecto en la lengua durante casi 2 semanas, después de que se hayan dejado de tomar, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que yo sí o sí tengo que tener bien grabado y en ese orden en mi cabeza para poder no saltearme nada. Yo generalmente uso bastante el pizarrón, así ustedes van bien. Primero que nada, ¿lo ven? El pizarrón, sí, ¿no? El brillo. ¿Podés fijar tu pantalla así para todos? Así lo vemos grande el pizarrón, por favor. Para que voy acá. ¿Dónde estoy? Acá.
Ahí supuestamente lo que pasa es que está Sofía. A ver, acá estoy, no me encontraba. Ahí esté. ¿Lo ven? ¿Sí? Pasa que este color, a ver si veo rojo. Sí. Esto me van a disculpar, pero me olvidé de cambiar, digamos, el... Bien. Entonces, primero, ahí va, el brillo. Después, el color. Después, la forma. Después, la saburra. Y después la humedad. Esos son los, digamos, lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? O sea, lo que es el brillo, el color, la forma, la saburra y la humedad. Porque cuando veo la lengua como tiene que ser tan rápido, digamos, que yo, digamos, veo la lengua y enseguida la tiene que meter adentro, me quedo por ahí pegada a la saburra, o me quedo pegada a la forma, o me quedo pegada a algo, y me como todo el resto. ¿Sí? Y lo más importante que a mí me va a dar el real estado de la persona, es el color del cuerpo de la lengua. ¿Sí? De todos los ítems, lo que es más importante de todo, es el color del cuerpo de la lengua. Porque me va a marcar bien claramente el estado de esa persona, el estado de salud de la persona. Entonces, cuando yo veo una lengua, primero me tengo que ver brillo. ¿Tiene brillo o no tiene brillo? Una lengua normal necesita tener un cierto brillo, un cierta, digamos, hidratación. ¿Sí? El brillo está dado por eso, ¿no? O sea, un brillo que tenga que ver con algo, digamos, que me dé como vitalidad, ¿sí? O sea, tiene que tener, o sea, si no tiene ese brillo, muchas veces muchas veces se ve que no hay brillo, y no solamente no hay brillo, sino que la parte de atrás de la lengua está como opaca, ¿sí? Y muy opaca, ¿eh? No, esto opaca, ya va al cementerio, sino muy opaca, ¿no? O sea, eso me habla de que no hay muy buen productivo, ¿sí? En sí. Entonces, el brillo, importante. El color del cuerpo de la lengua. El color del cuerpo de la lengua lo veo debajo de la saburra, ¿sí? Debajo de la saburra. Que en general tiene que ser un color como si fuera si voy a la carnicería y veo la carne que está fresca, ¿sí? De una carnicería que es una carne roja con brillo, bueno, ese color tiene que tener la lengua. Un color rojo de una carne fresca, ¿sí? ¿Por qué? Puede haber lenguas que son muy coloradas, muy rojas, y ese rojo ya es patológico. Hay rojos que por ahí son rojos violáceos, y hay rojos que inclusive pueden llegar a ser rojos púrpura. En el caso que sean rojos violáceos o rojos púrpura, puede ser por un estancamiento. Me marca un estancamiento. Si es rojo púrpura, un estancamiento, ¿por qué? A ver, ¿con qué elemento lo relacionan? Un púrpura, un rojo púrpura. Marisa, ¿con qué lo relacionás? Con el frío lo relaciono. Con... El violáceo con el frío.
el azulado con el frío, el púrpura no, con el calor. Puede haber estancamiento por frío o por calor. Está bien. Nosotros siempre el yin y el yang lo tenemos que tener ahí, ¿no? Entonces, igual que con la saburra, ¿no? O sea, cuando llegamos con la saburra, vamos a ver también el yin y el yang presente en todo. Entonces, si es un rojo, es, o sea, rojo fuerte, ¿no? Es calor o fuego, depende. Si es un rojo más azulado, es un estancamiento por frío. Y si es un rojo más púrpura, es un estancamiento pero por calor. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya esto se los tiro ahora, pero todavía no estamos viendo lo patológico. Tenemos que decir entonces que una lengua de color normal tiene que tener un color rojo de carne fresca. ¿Sí? Y es el color del cuerpo de la lengua. O sea que si hay mucha saburra, tenemos que ver los lados de la lengua, ver los laterales de la lengua, porque si no, no la vamos a poder ver. Porque hay personas que por ahí tienen una saburra muy gruesa, y por otro lado, el color del cuerpo de la lengua es importante, porque muchas veces puede haber síntomas contradictorios, generalmente. Entonces la que nos va a decir la posta va a ser el color del cuerpo de la lengua. Por ejemplo, yo tengo una lengua que está media pálida, ¿no? Una lengua que está pálida, si es una lengua pálida ya y normal de forma, digamos, o hinchada, me habla de insuficiencia de qi de vaso. Y una lengua pálida y delgada, ¿sí? Que ahora después vamos a ver la forma, me habla más de una insuficiencia de sangre. Entonces, la forma, si yo por ahí puedo llegar a tener una lengua, digamos, pálida y delgada y con una saburra colorada, roja arriba. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿qué hay? ¿Frío o calor ahí? ¿O cómo es esto? ¿O hay insuficiencia de qué? ¿Se entiende? El color del cuerpo de la lengua me va a dar la posta. ¿Sí? Porque puede ser una persona que salió a la calle y se resfrió y generó una saburra espesa por un agente patógeno externo, y a la vez esa persona está cursando con una insuficiencia de sangre. Perdón. Entonces, ¿se entiende? Después va a empezar a combinarse estas cosas para ver lo patológico, ¿sí? Pero por ahora tenemos que ver qué es lo normal. Por eso ahora estamos viendo lo normal. Lo normal es un color de carne fresca. ¿Sí? La forma. Entonces las formas... Tengo una duda antes, pues, Sí, ¿Qué decime. diferencia hay entre el color violáceo y el púrpura? ¿El violáceo es más azulado? Violáceo, digamos, ahí lo que te marca, digamos, si vos tenés un color púrpura, o sea, son lenguas que tienen un rojo, esperen que admito a Daniel, un rojo, a ver si tengo, esperen, a ver. Disculpen, se me cortó la luz por un instante. Iba Viste, está así la cosa. Esperen que voy a ver a si responder. encuentro. Ajá, acá. Estos no, casualmente. A ver, A ver. Si esta no le es muy... Porque quiero mostrarle que tenía unas imágenes. Bueno, se las debo. Después se las busco.
A ver, esperen, ténganme paciencia. No. A ver si me lo abre. Sí. Ahí. Ahí está. Se espera. Oh, Dios. Ahí. Mira. Acá hay varias lenguas que son medias patológicas, ¿eh? O sea, todas son patológicas, no hay ninguna lengua que está normal, digamos. Fíjense los colores, ¿no? O sea, tenemos de todos los, miren lo que les hablaba de la saburra chamuscada, ¿no? De un fumador. Esta lengua, ¿no? Esta lengua que es una lengua como roja, pero es un rojo púrpura ahí, ¿sí? A diferencia de esta lengua, por ejemplo, o esta, perdón, ¿ven? Que esta lengua tiene un estancamiento por frío. Esta, perdón, es púrpura, porque se ve que hay un estancamiento ahí por frío. Fíjense que inclusive, no lo puedo hacer más ancho, más grande, pero fíjense, digamos, que ahí hay un frío que estanca, es bien púrpura la lengua en sí. Hay Claro, una es saburra. azul. Claro, Claro, es azul. ¿Vieron cuando, que dicen, uno cuando sale a dicen la púrpura me lo imagino así, por eso decía del Claro. frío. Entonces, cuando uno sale, digamos, violácea, nosotros hablamos, por esto está en inglés, hablamos de una lengua violácea. ¿Vieron cuando salen y hace mucho frío que los labios se les ponen azules? Porque no circula la sangre. No hay algo que no circula. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lengua hay un estancamiento por, digamos, lo que sería frío. Y la lengua cuando es más roja, digamos, que esta se acerca un poco más, porque esta está roja, pelada, lo que sea, pero esta, digamos, se acerca más a lo que yo eso lo veo más como un estancamiento. Hay algo ahí también que nos vincula, es una cosa roja, ¿sí? Que es un rojo. Entonces la púrpura vendría a ser como un poco más fucsia. Exacto. Siempre cuando hay azul, cuando hay Es frío. azul lo relacionan con frío. Cuando hay rojo, ¿sí? ¿Sí? Claro, Ahí pero lo relacionan con calor. la roja es bien roja y la Claro. roja púrpura es más fucsia, más con un rosado Es fuerte. más violácea, ahí hay un estancamiento. La lengua normal es un color, digamos, de rojo vivo, de rojo de la carne, de la carnicería, de carne fresca, ¿sí? Cuando es patológico, el rojo, digamos, ahí tenemos que ver si es un rojo muy elevado, ¿sí? Si hay rojo solamente en los laterales, ¿sí? Tenemos que ver ahí después, porque ya se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo les decía placas dentales, ¿no? A los costados. Esto es una lengua con una forma que tiene placas a los costados, ¿no? Ahí. Entonces, tenemos,
ya se dan cuenta diferentes tipos de lenguas, ¿no? A nivel patológico. Ya vamos a ver una por una de estas, ¿sí? Entonces, tenemos, por un lado, el color, que ya tenemos que una lengua normal tiene que tener un rojo, digamos, fresco de carne fresca. Forma. La forma, cuando sale, digamos, de la boca, tiene que tener una forma, digamos, normal sería una forma que tenga que no esté en punta, o sea, serían más los no, en cierta forma. O sea, que no salga en punta, que no esté, sino que pueda inclusive caer, que no sea flácida, digamos, que no se mueva, que salga de la boca y que no esté hinchada, ¿no? Esa lengua tampoco. O sea, tiene que ver con un formato, digamos, porque uno dice natural, ¿natural a qué? ¿No? O sea, ese es siempre el kit del tema, ¿no? O sea, una lengua que sea, digamos, natural, tiene que ver con que el formato, digamos, no sea patológico. Quiere decir que no sea delgada, que no sea hinchada, que no sea cortita, que no sea muy larga, ¿sí? O sea, no tiene que ser ni muy larga ni muy corta, no tiene que estar delgada, tampoco hinchada. La superficie tiene que estar normal de la lengua, no que haya, digamos, papilas que uno ve como puntos rojos, o que haya fisuras, como por ejemplo en la tierra que tiene fisuras, ¿sí? Que las superficies, digamos, de la lengua a la vez no tenga úlceras, que no sea rígida, que no sea flácida. Nosotros dentro del formato de la lengua, que lo vamos a ver, ya les digo, punto por punto, tenemos que ver si esa lengua tiene movimientos, por ejemplo, ¿no? Hay veces que esa lengua tiene temblores, ¿no? Que son temblores, siempre el temblor está relacionado con ¿qué elemento? Bien. Claudia. A ver, Claudia, ¿con qué elemento Con el podemos...? Con el hígado, pero elemento. Ahora, cuando uno habla de elemento, no habla de hígado, habla de qué elemento. Solamente. Madera. Exacto, Madera. con la madera, con el viento, con el movimiento, los temblores. Todo cuando... Hay lenguas que cuando salen de la boca se mueven. No se pueden quedar quietas. Hay un movimiento, un temblor. Hay lenguas que de golpe salen y ¡clic! Se van para un costado. ¿Sí? Y eso también me habla de un tema patológico hepático, ¿sí? De madera. Todo lo que son movimientos, digamos, pertenecen al movimiento madera, ¿sí? Ya de por sí. Entonces la forma, nosotros la vamos a relacionar no solamente con esto de que no sea flácida, que no sea corta, porque todo eso también me habla, ¿eh? Ya vamos a ver qué es lo patológico de tener una lengua corta, qué es lo... Sí, decime, Claudia. Una pregunta, cuando dijiste fisuras, yo tengo pues nada, mi prima tiene, pero desde que nació, eso te lo voy a preguntar, la lengua toda rota, ¿viste? Habrás visto seguramente, pero siempre, o sea, desde que nació así, digamos, no es que le pasó algo que... hace así y es toda como rota. Y bueno, ahí Eso. hay que ver otra sintomatología en general, pero esa persona se va a tener que estar cuidando siempre con el yin. Siempre que hay, digamos, a ver. Pero quiero decir, puede ser que ya vos nazcas con esa condición porque tu lengua es así. A ver, hay personas, digamos, que obviamente tenés algo como congénito, algo de que tu lengua es así, pero eso no es una lengua natural, ¿se entiende? O sea que vas a tener que tener atención a determinadas cosas. Siempre nosotros nacemos, no nacemos de perfectos, ¿entendés? Entonces siempre vamos a tener predisposiciones, o sea, a nivel genético, lo que sea, en donde voy a tener que poner atención, ¿sí? Ok.
digamos, sí, hay personas chicos que tienen lenguas de este tipo, mira. A ver, esta sí la tengo más a mano. Esperen que yo esto lo voy a cerrar porque si no, después se me empieza a laguear. A ver. Ahí. Esto ya lo vimos. Ahí. Entonces, si hay grietas, ¿de qué nos está hablando? Como, Insuficiencia de líquidos, o sea, las grietas siempre tienen que ver con algo del yin o algo de la... ¿por qué? Porque para que ya la encontré, Y depende del tipo de grieta también y dónde está ubicada. exacto, también, Por ejemplo, exactamente. una central. ¡Ay, Dios! Acá. Sí, lengua geográfica. ¿Ven? Esta lengua, ven que tienen un montón ahí de grietas, y, o sea, ahí inclusive están localizadas más en los bordes la lengua. Y es una lengua que tiene, digamos, no está media pálida, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo está el hígado también, ¿no? Si almacena sangre como corresponde, ¿sí? O sea, siempre lo que es fisura se relaciona con sequedad, ¿sí? En un punto. Fíjense que inclusive esta persona tiene una pequeña saburra en el centro, ¿no? Entonces, pero bueno, estas son lenguas patológicas, estas las vamos a ver más adelante, pero ya que están, se las voy mostrando como para que vayan un poco viendo que hay lenguas, empiecen a ver lenguas, o sea, empiecen a pedir, a ver, saca la lengua, a ver, empiecen a ver lenguas, ¿sí? Decime, Marisa. Abrite el micrófono. Esperen que voy a ir a la galería porque si no por ahí algunas que me... Decime, Marisa. Cuando se marcan las placas dentales a los costados, ¿eso es hinchazón? O sea, porque está muy hinchada la lengua y se marcan los dientes. Eso es... Eso el formato, esa es la forma de la lengua que lo que me marca es que hay humedad interna. ¿Por qué se hincha? Se hincha porque el vaso no metaboliza bien como corresponde, no puede transformar ni transportar, entonces los líquidos se acumulan en la lengua. Entonces la lengua está hinchada. Si eso persiste, vamos a una insuficiencia de Yankee de vaso, ¿sí? Con la aparición de frío. Y fíjense que las personas que comen mucho crudo, hay personas que tienen una dieta basada en lo crudo, en frutas, verduras, que creen que es sumamente sano, no. Eso a la larga termina dañando al yan de vaso. Y no va a poder esa persona transformar ni transportar como corresponde, se va a empezar a generar humedad interna, distensión abdominal, pesadez, esa humedad, digamos que se manifiesta en la lengua, puede ir desde el tejido adiposo a lo que sea, ¿sí? Puede ir en forma de triglicéridos también a la sangre, porque no se metaboliza. O sea, lo que nosotros siempre tenemos que, acuérdense cuando vimos las técnicas acupunturales,
que lo que siempre tenemos que regular, ¿por qué siempre decimos? Hay que regular primero el centro. Porque nosotros tenemos que tratar de que el estómago y el vaso metabolizan los nutrientes. ¿Sí? Así, nosotros lo que hacemos es garantizarnos que haya una buena cantidad de ki y de sangre, como corresponde. A veces uno dice, hay que tonificar la sangre y el paciente dice, ¿cómo? O tenés insuficiencia de sangre. ¿Cómo que tengo menos sangre? No pasa por ese lado. Tiene que ver con la calidad. ¿Sí? Entonces, una lengua, digamos, con una forma normal, no tiene que haber humedad. No tiene que ser ni muy ancha, con las placas que se ven, ni tampoco muy finita, porque si hay finita va a haber insuficiencia de algo. La sangre, normalmente, cuando hay insuficiencia de sangre, la lengua se afina porque no llega la sangre a nutrir la lengua. No llega a la lengua la sangre, pasa al revés. Entonces la lengua va a estar pálida y chiquitita cuando hay insuficiencia de sangre, finita. ¿Sí? Entonces, forma. Ni muy flácida, ni muy corta, ni muy hinchada, ni muy finita. Por otro lado, no tiene que tener en la superficie fisuras, ni úlceras, ni puntitos. No tiene que tener tampoco movimiento, ¿sí? Sino una lengua normal tiene que caer fuera de la boca normalmente, sin temblores, sin estar para un costado, sin ir la punta hacia arriba, sin ir la punta hacia abajo, ¿sí? Que ya vamos a ver que punta hacia arriba y punta hacia abajo me habla de corazón, ¿sí? Que hay alguna patología cardíaca, ¿sí? La punta, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la forma. Respecto a la saburra. La saburra normal es una saburra, digamos, que genera el estómago, como estuvimos hablando al principio, que tiene que ver con algo finito, blanco, que recubre del cuerpo de la lengua. ¿Sí? Tiene que ser fina y blanca. Eso sería la saburra normal. Ahora, ¿cuándo es patológica? La saburra es patológica cuando ya hay espesor en la saburra. Y es patológico con respecto al yin o con respecto al yang. ¿Qué quiere decir? Que si hay una saburra producto de una agresión de un agente patógeno, ¿no? Se genera una saburra, y si es por frío, esa saburra tiende a ser blanca. Y si es por calor, esa saburra llega a ser roja, no roja, amarilla. ¿Sí? Llega a ser amarilla. Si hay presencia de calor de un patógeno, digamos, se forma saburra. ¿Por qué? Generalmente sucede en plenitudes. ¿Por qué? Porque cuando hay una agresión de un factor patógeno y mi ki está bien, esa saburra va a estar con una raíz fuerte. O sea, la saburra puede ser con raíz o sin raíz. Con raíz, o sea, enraizada, que yo por más que me la quisiera sacar con lo que sea y no sale, eso quiere decir que mi energía está bien. Está generando una reacción frente al patógeno conveniente. ¿Sí? Si yo tengo buena energía, la saburra va a estar con raíz. Si yo tengo una energía debilitada, esa saburra empieza a ser flotante. ¿Sí? Empieza a no tener raíz. ¿Sí? Entonces, el grosor de la saburra, me va a medir el agente patógeno.
Si es muy fuerte el agente patógeno, la saburra va a ser gruesa. Si es más débil el agente patógeno, la saburra va a estar finita. ¿Sí? Ahora, mi energía en relación al patógeno, si está fuerte, esa saburra va a tener raíz, y si mi energía está débil, esa, digamos, mi ki, digamos, no va, esa saburra va a estar, digamos, no enraizada. No va a tener enraice, va a estar como flotante. Decime, Ana. Aunque la saburra sea como gruesa, o sea que si vos te la querés sacar es como algo más como espesa, digamos, eso si no sale muy bien quiere decir que está, o sea, es como medio contradictorio, o sea, el patógeno es más grande, o sea, hay más, puede ser más grande el patógeno, pero a la vez está bastante enraizada. Entonces, o sea, No, eso pero quiere decir. no quiere decir que esté enraizado, que esté fuerte el patógeno, sino que tu lucha frente al patógeno está buena. ¿Entendés? Porque siempre una plenitud es una plenitud de un patógeno, no es una plenitud de salud. Cuando vos tenés una plenitud, es una plenitud de humedad, una plenitud de fuego, una plenitud de calor, o sea, una plenitud es una plenitud de un patógeno. Plenitud de frío, plenitud, ¿sí? Y esa plenitud se da, ¿no?, en relación a la lucha que hay con tu energía vital. Cuando uno habla de energía vital, de ki vital, o energía vital, o ki verdadero, o zen ki, son diferentes formas en que lo van a escuchar, es la sumatoria del ki, la sangre, los líquidos, etc. Porque nosotros cuando vemos el color de la lengua, nosotros vamos a ver cómo está la energía en general de esa persona, cómo está el organismo. Cuando nosotros vemos la forma de la lengua, vamos a ver ahí cómo está el ki, la sangre, los líquidos. ¿Sí? Eso es lo que va a expresar la forma de la lengua. Cuando vemos la saburra, ahí vemos cómo está a nivel del patógeno. ¿Sí? Vos podés tener una lengua con brillo, con un color blanco, o sea, pálido, con una forma delgada y con una saburra espesa. ¿Entendés? Entonces, por eso grábense y de color tal. Entonces, esa persona está cursando una insuficiencia de sangre, porque tiene la lengua finita y pálida, finita, chiquita, y a la vez una saburra espesa, porque por ahí salió y se pescó un viento frío, y ahí. O sea, digamos, como para que ustedes tengan presente por qué tienen que ver punto por punto también, ¿sí? Y cómo tienen que ir viendo. Brillo te va a dar a vos si esa persona tiene vitalidad. Si una persona tiene un brillo en la lengua, tiene buena vitalidad. Si la lengua no tiene brillo, esa persona no tiene vitalidad. Color. El color te va a dar a vos cómo está cómo está orgánicamente esa persona. En todo su... Por eso es lo más importante el color. ¿Sí? Forma, cómo está el ki, la sangre, los líquidos. Saburra si hay presencia o ausencia, ¿sí?, de yin y de yang también, porque si una persona tiene una lengua sin saburra, generalmente las lenguas sin saburra son insuficiencia de yin, y en ese caso la lengua va a estar roja, pero por insuficiencia. ¿Sí? Una insuficiencia de yin, la lengua está roja y pelada. O sea, puede haber saburra, plenitudes. Insuficiencia, la lengua no va a tener saburra.
una insuficiencia de yin. Una insuficiencia de yang nos va a dar generalmente una lengua también que no hay, pero no va a estar roja. Va a haber una sagura muy fina, ahí casi imperceptible, apenas blanquita, muy finita, hinchada y mojada, y una insuficiencia de yanqui de vaso directamente por ahí hasta sacan la lengua y chorrea. Porque el vaso no puede contener los líquidos. Entonces se extravasan. Se acumulan y se extravasan. Acuérdense que cuando no hay yang, las cosas se caen. Por eso el prolapso, por eso, ¿no? Entonces, el yang nos sostiene. ¿Se acuerdan la función del yang? A ver, ¿se acuerdan qué hace el yang? ¿Qué hace el yang? El yang, el ki en sí, el ki yang, ¿no? O sea, el ki, si lo relacionamos, ¿no? El ki. Sostiene, contiene, ¿sí? Mueve, transporta, ¿no? Todo eso hace el ki. Y el vaso es, por excelencia, el que forma el ki. ¿Sí? Estamos uniendo un poco para recordar lo del año pasado, la función del ki. Obviamente que el ki puede adoptar una polaridad yang o una polaridad yin, ¿no? O sea, el yin y el yang son las dos caras de la moneda, pero es uno, ¿no? Las dos puntas del mismo palo, como quien diría. ¿Puedo hacer una pregunta? Decime, Sofía. En base a que hablamos de la sagurra cuando está enraizada, que vos decís que cuando no está enraizada se mueve, ¿eso quiere decir que hay presencia de viento o no? No. Eso quiere decir que tu ki, o sea, lo que sería el senki, el ki, la energía vital está débil. Entonces no hay mucha lucha con el patógeno. ¿Sí? Y entonces... Eso quiere decir que no estamos usando una barrera para defendernos que el factor patógeno entre y se aloje, ¿no? Sí, puede ser. Bien. Sí. Claro, pero no se asocia con que el viento es el que transporta los patógenos. No tiene que ver. O sea, el viento frío, viento calor, tiene que ver con una patología externa muy cercana, eso lo vamos a ver bien cuando veamos las 8 reglas, que también las vamos a ver aplicadas en la lengua. O sea, cuando yo salgo y me resfrío, y pasa un día, 2, como mucho, digamos, una gripe, un resfrío, o sea, el órgano no está ahí involucrado, eso pasa a nivel del ki, externo. ¿Se acuerdan que ustedes usaron una técnica, creo que inclusive están en el examen, ¿no? O sea, si viene una persona, ¿no? O sea, qué tipo de técnica uso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Me parece. O estaba en otro. no me acuerdo. Pero bueno, es eso, ¿no? O sea, salí, me resfrié, voy a tratar de sacar el viento frío, viento calor, para que eso no se internalice. No voy a ir a tonificar el pulmón, porque el pulmón está bien. ¿Se entiende? Pasó en las capas externas de la energía, ¿sí? Profesora, le hago una consulta sobre... Ahí ya nos fuimos, dale, decime María. Cuando habla de que la sagurra está enraizada también, uno cuando hace la exploración del paciente tiene que explorarla con una espatulita. No. ¿Te das ¿No? cuenta? No. ¿Te das cuenta? Bueno. Sí, porque vas a empezar a ver como una especie de ceniza cuando no hay enraiz en la sagurra. Te vas a dar cuenta. O la vas a ver en parches. Decime, Dani. Me quedó una duda sobre la sagurra patológica. Entonces, la sagurra patológica nos muestra cómo el cuerpo está tratando, o sea, trata de eliminar el patógeno a través de la sagurra. ¿Es algo así? No. La sagurra te indica que hay un patógeno. Si es gruesa, o si es de frío o de salud, o de frío o de calor. ¿Sí? Okay, o sea, te muestra lo que está pasando dentro, pero no es que también es un mecanismo para eliminar, no. No,
No, te muestra, o sea, la saburra lo que te muestra a vos es que hay un patógeno y ese patógeno puede ser de frío o de calor y que a la vez puede ser muy virulento si es muy gruesa o más débil el patógeno si es más liviano y a la vez te muestra si vos tenés, esa persona tiene energía para combatir ese patógeno o no. Si está enraizada, el ki tiene fuerza de esa persona. Si no está enraizada, vuela. Y a la vez, por eso la no presencia de saburra me habla de una insuficiencia. Cuando no hay saburra hay insuficiencia. Y esa insuficiencia, si es de yin, va a estar colorada porque va a haber un calor por insuficiencia, por ejemplo. ¿Sí? Puede estar inclusive, si no hay yin, rajada y también puede estar roja, chica inclusive, y roja. Porque después cuando veamos este año todo lo que son los síndromes, vamos a ver que los síndromes en sí son, digamos, no predictivos, sino que son, evolucionan, se van evolucionando. Una insuficiencia de ki de vaso, digamos, o un prolapso, digamos, o sea, un hundimiento de ki de vaso, tiene y cursa con sintomatologías de insuficiencia de ki de vaso, insuficiencia de yang de vaso, insuficiencia, o sea, hundimiento de ki. ¿Sí? Y si no controla la sangre, que es otro de los síndromes que puede pasar con el vaso, tiene que cursar con todo eso. Uno no pasa de golpe, ¿no? Tuvo que haber pasado primero por una insuficiencia de ki general, una insuficiencia de vaso, ¿sí? Es como escalonada la cosa, se van como sumando, ¿no? Las sintomatologías. Bien, seguimos con la lengua normal hasta ahora. Saburra. Humedad. La humedad tiene que ver con esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con los líquidos, digamos, que, digamos, una cosa que me olvidé de la saburra, y es que la saburra puede también estar muy oscura, ¿sí? Muy oscura, y puede estar, digamos, hasta chamuscada, ¿sí? Entonces, eso también hay que ver, ¿sí? O sea, con la saburra. O sea, que puede ser blanca, frío. Amarilla, presencia de calor. Espesor, ya lo vimos, que tiene que ver con el agente patógeno, que si es muy ancho o muy débil, ¿sí? O sea, si es muy espesa o muy finita. Otra de las cosas tiene que ver también, que antes de pasar, con dónde está localizada la saburra. ¿Sí? Porque hay veces que por ahí está localizada la saburra, como vimos en la foto anterior, en el centro nada más. ¿Sí? Entonces el resto está con una saburra normal y de golpe en el centro hay un montón de saburra blanca. Por ahí hay frío, digamos, hay un patógeno de frío en el estómago, lo que sea, en el llao medio. ¿Sí? Eso también tiene que ver, ¿eh? Dónde está ubicada la saburra a nivel topológico, digamos, de la lengua. ¿Sí? Y la humedad tiene que ver con los fluidos corporales. ¿Sí? O sea, fluidos. Saburra, patógeno y mi relación con el patógeno. Y si hay plenitud e insuficiencia. Forma. Ki, sangre, líquidos, color, organismo completo de la persona, lo más importante, y brillo si esa persona está vital. ¿Sí? Entonces, la humedad tiene que ver con los fluidos. Y los fluidos corporales, se va a ver que una humedad, o sea que la lengua esté húmeda sería lo más normal. Si la lengua está seca, hay ausencia de fluido. Por eso los diuréticos, por ejemplo, tienden a secar la lengua y a dañar los fluidos. Y si está demasiado húmeda,
es problema de transporte del vaso, como le había dicho antes, una acumulación de líquidos en la lengua, genera esa hinchazón, esa humedad, y puede llegar inclusive a estar tan húmeda que chorree, y ahí también ya tenemos el yan de vaso, digamos, el ki-yan de vaso insuficiente. ¿Sí? Eso también lo tenemos que ver. Entonces, una lengua, volviendo a cómo tendría que ser normal, a ver si alguien me lo puede decir, a ver, de todos, ¿quién puede decirme lo que sería ítem por ítem una lengua normal? Y yo te digo, ¿Quién es yo? Daniel. Daniel. Ahí estamos. Brillo. Y brillo tiene que tener un brillo, digamos, normal, de la humedad normal de la lengua, y va a darnos la vitalidad de la persona, Exacto. ¿no? Después el color. Siempre, discúlpame, y esto es para todos. Si no puedo apoyarme en cómo debería ser, apóyense en lo que no debería ser. ¿Se entiende? Por lo negativo, lo que falta. O sea, si falta brillo, entonces la persona no está con buena energía. ¿Sí? O sea, le falta energía vital. Ya de por sí. Vamos a suponer que si de golpe esa persona no tiene brillo y tiene una saburra, por ejemplo, flotante, y espesa, esa persona andamos mal. ¿Se entiende? Entonces el brillo le da la vitalidad de la persona, y si no hay brillo, ahí la persona no tiene vitalidad. Seguí. Color. ¿Qué te marca el color? El color, bueno, es de lo más importante, dijiste, y nos va a dar el estado de los órganos. ¿Sí? El ¿Cómo color está orgánicamente esa persona? En general, si está funcionando como corresponde. El organismo. Perfecto. Y tiene que el ser. color. Sí, a ver, para que le Sí. pregunto a Soledad. Un minuto, ahora seguimos, Daniel. El color del cuerpo de la lengua, ¿no? ¿Cómo lo ves si tiene mucha saburra? Soledad. ¿Soledad soy yo? Sí. Tiene que ser rojo vivo como la carne cuando está en buen Sí. estado, roja. Sí. ¿Y cómo lo ves si hay mucha saburra? Es que el color lo tengo que ver por debajo de la saburra. Exactamente. Y si tengo bien. muchas, veo los laterales de la lengua. Muy bien. Seguí, Daniel. Forma. ¿Qué nos muestra la forma? La forma nos va a mostrar, no tiene que estar en punta. La forma nos va a dar el ki de esa persona, la sangre, si hay éstasis, si no, si tiene buena circulación o no, y los líquidos. La forma, lo que te va a mostrar son las sustancias vitales. ¿Entendés? O sea, el ki, la sangre, los líquidos. Cuando se acuerdan de sustancias vitales, se van a ver en la forma. ¿Sí? El color es el organismo en su totalidad, y la forma las sustancias vitales. Ki, sangre, líquidos. Entonces ahí viene lo patológico, ¿no? Una forma normal sería una lengua que no es, y ahí viene todo el resto, que no es delgada, que no está hinchada, que no está la punta para arriba, que no está la punta para abajo, que no tiene fisuras, que no tiene úlceras, que no tiene movimiento, ¿se entiende? Van por el lado de la negación, como diría, porque si no es como complejo, ¿no? O sea, algo de eso normalmente vamos a ver, ¿sí? Porque una lengua perfecta es muy difícil, porque generalmente los que se acercan a consulta, digamos, algo está disfuncionando dentro, y siempre estamos en un equilibrio entre toda el yin, el yang, o sea, continuamente nos estamos moviendo en eso, ¿no? Entonces, algo vamos a ver siempre en la lengua, ¿sí? Entonces,
todo eso no, que no tiene que estar presente para que no sea, o sea, todo eso no es lo que a mí me va a dar lo patológico de la lengua, ¿no? Que después vamos a ver qué quiere decir cada cosa, ¿sí? Pero en la forma es como vemos las sustancias vitales. Ki, sangre, líquidos. ¿Sí? Si hay líquidos, digamos, si no hay líquidos, la lengua va a estar chiquitita. Líquidos, si yo relaciono los líquidos con la sangre, por ejemplo. La sangre es un tipo de líquido. Por eso va a estar delgada si hay una insuficiencia de sangre, ¿no? O sea, la sangre es un tipo de líquido más grueso, más burdo, más chin, por así decir, ¿no? Saburra. Daniel. ¿Digo yo o algún Dale, compañero? dale. Bueno, la saburra tiene que ser normal, una capa fina y blanca. Vamos a tener una lengua, digamos, normal. Eso sería una saburra normal. Y la saburra, vos dijiste bien la otra vez, ¿quién la forma? El estómago. El estómago nos va a reflejar a través de la digestión en la lengua con las distintas saburras que podemos encontrar. Claro, o sea, que si hay una buena digestión o buena metabolización o lo que sea, a nivel del yago medio, a nivel del estómago, nosotros la vamos a ver reflejado en una saburra fina y blanca. Perfecto. A ver, ahora sigo con otro. Gracias, Daniel. Julia, así no, Juli, ahí está, yo te tengo arriba de Daniel. En el video. ¿Estás, Juli? ¿Me escuchás? ¿Tenés audífonos? Juli, Ahí ¿yo? está. Ah. Sí. Ahí está. Entonces, la saburra, si es blanca, ¿qué me está indicando? Frío. Perfecto. Y si es amarilla, calor. Bien. ¿Y qué me indica el grosor de la saburra? Que es patológico, que hay algo. Que hay un patógeno fuerte invadiendo lo que sea. Ok, bien. ¿Y si es delgada? Es normal. No. Si es delgada, la saburra. O sea, estamos hablando de si es espesa, si es un poco más delgada. Ahí lo que hay también es un patógeno, pero no es tan agresivo. Ah, bien. ¿Entendés? Bien. O sea, vos vas a ver el patógeno, si es muy agresivo o menos agresivo, en el espesor de la saburra. Porque ya partimos de la base, como dijo Daniel, que la saburra, que es fina y blanca, como una capa, ¿no? Esa es la normal. El tema es cuando se ensancha, más allá de eso. Si Claro. se ensancha muchísimo, el patógeno es agresivísimo. Si se ensancha más o menos, el patógeno es un poco más débil. Bien. Bien. C, que sería Cecilia. Dale. Ahí, fíjate, ¿qué pasa cuando la saburra es con raíz? ¿Qué quiere decir si la saburra está enraizada? Si yo tengo buena energía, tiene raíces, está enraizada. En lucha con el patógeno. Lucha con el Siempre, exacto. ¿Por qué? Porque las plenitudes se generan cuando hay una lucha con el patógeno. ¿Sí? Fíjense, la otra vez hablaba con respecto, yo estoy en el barrio de Saavedra, ¿no? O sea, más para la zona norte. Y hace un par de días atrás, el olor a humo que había de las quemas en el delta, o en la zona más norte, era insoportable. Tal es así que por ahí uno se despertaba con, o sea, como si estuvieran haciendo un asado al lado, era un horror. ¿Qué pasa? ¿Eso qué genera? Genera una respuesta
¿no? del organismo a la agresión de ese patógeno externo, y esa respuesta, ¿cómo se ve reflejada? ¿Qué hay ahí cuando uno responde a esa agresión? ¿Qué genera? ¿Qué se genera cuando hay una agresión a nivel del metal, del pulmón? ¿Qué se genera? Tos. ¿Una protección? Moco, exacto, se genera moco. Se genera rinitis, moco. Uno tiene que frenar eso que está invadiendo, segregando los mocos. Los mocos en sí es una respuesta inmunológica. Vieron que con el sistema inmune frente a una agresión externa, es como la famosa tormenta de citoquinas cuando estaba el tema del COVID, ¿no? O sea, que los mocos que tapaban los bronquios, una respuesta exacerbada a un patógeno externo muy grosso. ¿Qué pasaba? Salían los mocos y tapaban para que eso no siguiera avanzando, ¿no? Entonces, era común, hace 2 o 3 días atrás, que todas las personas que venían, digamos, este último tiempo a la consulta con rinitis. Se veía mucha rinitis, pero esa rinitis es producto de algo externo que está sucediendo. Entonces, si yo tengo una buena respuesta a un patógeno, voy a generar fiebre, ¿no? Voy a generar algo que ese patógeno no ingrese, ¿no? O sea, la fiebre es una respuesta también natural y muy sana del organismo uno levanta fiebre para que esos bichos que entran se mueran. Por eso es bueno no interferir en la fiebre y a veces hasta provocarla para sacar el patógeno para afuera, que es lo que se hace con las técnicas de sudoración, ¿sí? Para sacar hacia afuera el patógeno, ¿no? Provocar esa fiebre, provocar la sudoración, provocar que salga para afuera. ¿No? O sustancias que den calor, el jengibre, canela. Exacto, el tecito ¿cómo se llama? De cebolla. ¿Cebolla? Cebolla. O sea, eso para sacar viento frío, sobre todo. Salí, llegué, me resfrié, me estoy ya o sea, pasó un día, no muchos más, estoy en un estado griposo. Lo que hago es, tomo una cebolla mediana, la parto al medio y la pongo a hervir en 1 litro de agua con 1 clavo o 2 clavos. Si no tengo clavo de olor, que ya ni saca para afuera, jengibre o pimienta negra. Dejo que eso se hierva hasta que la cebolla, digamos, se deshaga. Entonces lo cuelo, le agrego un poco de limón y lo voy tomando. Eso lo que provoca es sacar hacia afuera el patógeno, en este caso llamado viento frío, o sea, una gripe. Me va a provocar por ahí que me suba la fiebre, saco para afuera, saco moco, ¿tá? Pero equilibrio, porque eso ocurre en la capa más externa. El órgano todavía está bien. Entonces, saco para afuera. Entonces, lo que uno hace es provocar eso. Lo provoco. ¿Y sí. el jarabe funcionará igual? Porque mi mamá me hace jarabe. Pone una capita de cebolla, miel, una capita de cebolla, miel, jugo de limón, clavo de olor. Claro, un par de horitas y cucharada. Claro, claro. El tema es que el patógeno no ingrese al organismo para que esté, digamos, afectando el órgano, ¿no? Entonces, estamos trabajando sobre las capas externas. Ya nos estamos metiendo un poco con 8 reglas, ¿sí? Entonces, cuando hay esa, digamos, respuesta del organismo sano ante un patógeno externo, lo vamos a ver con una saburra enraizada. ¿Sí? Y cuando mi organismo está debilitado, esa saburra empieza a flotar, no tiene raíz. ¿Sí? Y si directamente no hay saburra, entonces ¿de qué estamos hablando?
Si una lengua es roja y sin saburra. Un Sin exceso de saburra, calor. Insuficiente. Exacto. Una Insuficiencia insuficiencia de yin. Y generalmente esa insuficiencia de yin es una insuficiencia de yin de riñón normalmente. Perdonen si yo no les pregunto a los que no tienen la cámara encendida, pero voy así directamente a las caras. Entonces, discúlpenme eso. Bien, entonces, el último ítem, la humedad. Diego, que ahí apareciste. Ahí está. Sí, la humedad era lo que afectaba, digamos, al yin, a los líquidos. A los líquidos, no tanto al yin, sino a los líquidos. O sea, la humedad, la presencia de humedad o no, nos habla de los líquidos internos, de los líquidos en el organismo, ¿no? De la sustancia vital, 2 puntos llamados líquidos, ¿no? Los líquidos corporales. Entonces, si vos tenés una lengua muy húmeda, digamos, casi chorreando, nos está hablando de una cúmulo, hinchada inclusive, pero muy húmeda, demasiado, o sea, porque la lengua tiene que tener una cierta humedad, porque es lo que les decía al principio, si yo me empiezo a relajar, se empieza a generar saliva, empieza a humectarse, o sea, una cierta humedad, la lengua necesita, porque eso me quiere decir que los líquidos están bárbaros. Ahora, si hay demasiada humedad en la lengua, o sea que yo veo, hay muchos pacientes que sacan la lengua y está mojada y de golpe chorrea. Sí. Eso quiere decir que hay una insuficiencia y demasiada humedad. Por un lado, generalmente esas lenguas son hinchadas. Eso quiere decir que el ki de vaso no está funcionando como corresponde, no puede metabolizar ni transportar los líquidos, se acumulan en la lengua tiene un formato ancho y a la vez demasiada humedad porque chorrea. Y una lengua, digamos, que falten líquidos orgánicos, nos va a dar ¿qué cosa entonces, Diego? ¿Cómo va a estar la lengua? Seca y sin saburra. Seca, por ahí sin saburra puede ser que también esté sin saburra, pero no relaciones la humedad con la saburra porque si no te vas a hacer lío. ¿Sí? Bueno. La humedad tiene que ver con los líquidos, claro. Pálida y seca. No, lo pálido tampoco, el color tampoco, o sea, empezá a separarlo, porque si vos, eso es lo que sucede después, ¿viste? Uno empieza como a verlo todo en su conjunto, eso hacelo después, cuando ya tengas todo. Entonces Bien. eso te va a dar a vos el diagnóstico, pero ahora hablando solamente de lo que es la humedad, tenés que tiene que estar una lengua normal, ligeramente húmeda. ¿Bien? ¿Tiene que tener humedad? Sí. Ahora, esa humedad puede ser excesiva, humedad, que la lengua esté chorreando, ahí ya es mucho, ahí ya hay algo patológico. O puede ser que no tenga nada de humedad, que esté seca. En ese caso ahí también hay algo patológico. Después haces las mezclas, con el color, con el formato, con todo eso. Después se hace el combo. Pero ahora véanlo ítem por ítem. Y les digo, vengan, digamos, vean lenguas. Solamente las lenguas, cuando las vean, hagan al lado es la única forma de empezar a entender un poco eso. No vayan a lo patológico, no vayan a interpretarlas, no vayan a eso. Simplemente, objetivamente vean lenguas. Le dicen a su hijo, un pariente, madre, padre, el que sea, a ver, ¿me mostrás la lengua? Y anotan en un costado, en un cuaderno, en lo que sea, esto. Primero se fijan en el brillo, después se fijan en el color, después se fijan en la forma, después si tiene o no saburra, y en la humedad.
Empiecen a hacer eso, porque entonces ya después se les graba en la cabeza cómo la tienen que ver. Luz natural, si hay medicamentos o no, si comió qué cosa, cuánto tiempo tiene que quedar fuera de la lengua, cuánto tiempo tiene que quedar fuera de la boca, perdón. Claudia. Sí. Ahí está, que no podía sacar el desmuteo. 15 a 20 segundos. Porque si no Exacto, se podía sí. poner roja y había que volverla a meter. Exacto. Entonces, cuando yo necesito escribir todo esto, y sobre todo al principio, le voy a tener que estar diciendo a cada rato, sacala, metela, porque tengo que escribir todo esto. No importa, háganlo. Hasta que tomen cancha. Tengo una ¿Sí? duda. Decime, Sofía. Entonces, ¿la lengua hinchada tiene que ver con la forma o con la humedad? Con las dos cosas. Claro, porque si está hinchada y seca, ¿qué significa? Sí, hinchada y seca, es raro que encuentres una lengua hinchada y seca. Pero puede haber lenguas hinchadas y secas. Pero una cosa es una lengua con un acúmulo de humedad y otra cosa es una lengua con una sequedad de líquidos. Vas a tener que tener otras sintomatologías para que vos veas por ese lado. ¿Sí? Puede ser, por ahí la persona casualmente está tomando diuréticos, no sé, ¿entendés? O sea, hay que ver ahí. Pero las lenguas hinchadas generalmente nos muestran un desorden a nivel del vaso, que no hay transformación y transporte. Puede haber lenguas hinchadas y secas, puede haber. ¿Sí? Bueno, pero eso tenemos que Perdón, juntar dijiste toda la- hinchada, perdón, dijiste hinchada, no escuché bien qué. Y secas. Pues ella preguntaba no, una... O está bien, sea, pero digo, hinchada, ¿cuál era la causa que no me estaba anotando y no y se me fue? la lengua hinchada generalmente me habla a mí de una mala metabolización del vaso, o sea que de golpe no puede transformar ni transportar y los líquidos se acumulan en la lengua. Okay. En ese caso la lengua, el formato de la lengua va a ser hinchada, digamos, y hay presencia de humedad, seguramente va a estar, es una lengua muy común, la lengua hinchada, con saburra un poco blanca, un poco mojada, ¿sí? Es una lengua bastante común ver, porque generalmente, digamos, la insuficiencia de vaso es muy común, ¿sí? Por la mala alimentación, sobre todo. Mucho crudo, mucho lácteo, mucha harina blanca, comer muy tarde también a la noche, no daña mucho, digamos, sobre todo crudo. Y lácteos. Okay. Bueno, hemos sobrevivido la primera clase. Están más tranquilos porque había, ¡ay no, que somos muchos! Están más tranquilos, ven que hay una cierta, más allá de lo que sea, sí, de comer muy tarde a la noche, en sí el comer muy tarde a la noche y comer mucho a la noche, acuérdense los horarios, ¿no? Que también tiene cada órgano. Y el horario del estómago es a las 7, ¿no? Entonces comer de la mañana, a las 7 de la noche, como comemos nosotros mucho, sobre todo daña sin estómago casualmente, daña el estómago en un punto. Bien. Yo, esperen que voy a apagar, detener, así no, esta segunda,